Estás por escuchar una producción de Documenta Radio y La Mancha Producciones. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Documenta. Aquí le apostamos a la información para la transformación social y al diálogo para construir otras realidades entre todas. Nosotras también contamos. Me da mucho gusto que estés de nueva cuenta aquí. Yo soy Fátima Reyes Osorio, esta es mi seña, trabajo en el programa Discapacidad y Justicia de Documenta y este espacio lo comparto con la intérprete de lengua de señas mexicana, Sandra Laira. En esta ocasión vamos a hablar de la importancia de los derechos político-electorales, pero también de cuáles son las dificultades que enfrentan las mujeres con discapacidad para ejercerlo. Vamos a conocer más de este llamado a la acción. Todas las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad y nuestras intersecciones, tenemos el derecho a ejercer nuestros derechos político-electorales. Queremos compartirte un par de conceptos que nos ayudarán a poder entender de mejor manera este tema. Y me refiero a los conceptos de interseccionalidad y estereotipos. Para ello, Yaskara nos ayudará a ejemplificarlos y a explicarlos. Vamos con ella. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yaskara, como ya saben, y esta es mi seña en lengua de señas mexicana. El día de hoy les proponemos reflexionar sobre los derechos político-electorales. Y recordemos que cuando hablamos de este tipo de derechos, llegan a la mesa dos cuestiones muy importantes. La primera de ellas es la diversidad y por otro lado la pluralidad. Estas dos características son sumamente importantes para que en las decisiones y en el sistema político electoral mexicano se tome en cuenta la diversidad de todas las personas, especialmente de aquellos grupos que histórica y sistemáticamente han sido estereotipados y vulnerados. En ese sentido, vamos a reflexionar sobre dos conceptos muy importantes a tener en cuenta para que estos derechos sean garantizados para la población con discapacidad, especialmente para las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad. El primero de ellos es la interseccionalidad. Este concepto hace referencia a una forma de entender cómo diferentes tipos de discriminación, por ejemplo, por motivo de raza, de género, de condición migratoria, entre otros, pueden afectar a las personas de manera diferenciada. Por ejemplo, una mujer indígena que además vive con una discapacidad es muy probable que enfrente mayores barreras y discriminación por ser una mujer, por su condición de género, pero también por pertenecer a un pueblo indígena. Por otro lado, los estereotipos son ideas falsas o generalizadas sobre un grupo de personas, en este caso, personas con discapacidad. Los estereotipos suelen y pueden ser dañinos porque nos llevan a actos discriminatorios, a prejuicios que limitan el acceso a distintos derechos y también la participación político-electoral. Por ejemplo, la sociedad mexicana sigue teniendo muchísimas resistencias a pensar que una persona con discapacidad gobierna el país. Esto nos habla de cómo los estereotipos tienen mucho que ver en cómo se limita el acceso a ciertos derechos para algunas poblaciones que a través de la historia han sido pensadas desde ciertas categorías discriminatorias o ciertas categorías que ponen en duda su posibilidad o su capacidad de contribuir a la sociedad con ideas, con propuestas. Entonces, en este sentido, tanto la interseccionalidad como los estereotipos nos ayudan a entender por qué para tener un sistema político electoral y ejercer derechos político electorales de una manera más equitativa, más justa, más diversa y más plural, tenemos que tenerlos muy presentes y promover la participación de las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad. Cuando se trata de los derechos político-electorales, las mujeres con discapacidad se siguen enfrentando a muchísimos problemas. Por ejemplo, prejuicios, estereotipos, desinformación, falta de presupuesto y falta de accesibilidad. Por eso es muy importante conocer cuál es el contexto que enfrentan en nuestro país. La participación política es un derecho que permite a las personas involucrarse en la vida pública del país. Sin embargo, los prejuicios, la discriminación, la falta de accesibilidad y de ajustes razonables, por ejemplo, en los procesos electorales, en la jornada electoral o en los espacios de toma de decisiones, siguen siendo un gran obstáculo para que las mujeres con discapacidad pongan en práctica sus derechos político-electorales. Aunque existen medidas para impulsar la paridad entre hombres y mujeres en puestos de elección popular, las mujeres con discapacidad siguen siendo excluidas.
La perspectiva de discapacidad no está presente en los estatutos de los partidos políticos, por lo que recurren a medidas especiales y temporales. Por ejemplo, que el 5% de las personas que postulan para un cargo sean personas con discapacidad, pero se necesitan acciones que apuesten por la igualdad y no solo por porcentajes. Además, cuando se postula a una persona con discapacidad, muchas veces no pueden llevar sus demandas a la agenda pública porque deben cumplir con la agenda del partido. Por otra parte, los materiales accesibles que deben estar presentes en las casillas electorales el día de la votación, por ejemplo, las mamparas para usuarias de sillas de ruedas o personas de talla baja, boletas en braille, la lupa tipo Fresnel o el sello X, no siempre están. Se hace mal uso de ellos o las personas funcionarias de casilla no están capacitadas sobre su uso. La poca información en lengua de señas mexicana o con subtítulos sobre las campañas, los debates y la jornada electoral también es un grave problema. Los derechos político-electorales son muy importantes para fortalecer la democracia del país. Por ello es indispensable que las mujeres con discapacidad puedan ejercerlos de manera plena y en igualdad de condiciones que las demás personas, para que sus demandas, necesidades y propuestas sean parte de la agenda pública. Las compañeras de la comunidad de aprendizaje identificaron los problemas cuando se trata de los derechos político-electorales, pero también proponen las futuras soluciones para poder ejercerlos de manera plena y en igualdad de condiciones. Vamos a conocer cuáles son estos llamados a la acción. Seguimos siendo excluidas de los puestos de elección política. Muchas mujeres con discapacidad, principalmente intelectual, no tenemos credencial de elector. El Estado mexicano debe garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres con discapacidad en la vida política y pública del país. Es decir, votar y ser votadas, incluyendo el pleno reconocimiento a la capacidad jurídica. La falta de información y de materiales accesibles, así como la poca capacitación de las personas funcionarias de casilla en temas de accesibilidad, nos desanima para ir a votar o provoca que nuestro voto no sea informado, libre ni secreto. Hay muy poca información en formatos accesibles: lengua de señas mexicana, videos con subtítulos, braille, lectura fácil, microtipos, pictogramas, entre otros, sobre campañas políticas, candidatas y candidatos, propuestas, procesos y jornadas electorales. Es indispensable que la información relacionada con los procesos electorales a nivel municipal, estatal y federal, así como las plataformas electorales de los y las candidatas, se difundan en formatos accesibles, de modo que las mujeres con discapacidad puedan votar de manera informada y libre. Esto también incluye una adecuada capacitación en accesibilidad a las personas funcionarias de casilla y que los materiales para votar también sean accesibles. Muy pocas mujeres con discapacidad competimos por un puesto de elección popular, y quienes lo hacemos enfrentamos un mayor riesgo de sufrir violencia política de género y ataques por nuestra discapacidad. Los espacios para formarnos como cuadros políticos no incorporan la perspectiva de discapacidad ni la accesibilidad. No queremos espacios segregados para formarnos, queremos que los espacios que ya existen nos incluyan. Los partidos políticos y las autoridades electorales deben promover mecanismos efectivos, más allá de las cuotas por género y discapacidad, para que las mujeres con discapacidad puedan participar de forma activa y efectiva dentro de la vida política del país. Ahora vamos a conocer la trayectoria y las reflexiones que tiene por compartirnos Olga Montúfar. Ella es una mujer con discapacidad indígena del estado de Hidalgo con una reconocida trayectoria en pro de los derechos político-electorales. Cuéntanos de ti. Mi nombre es Olga Montúfar Contreras. Pertenezco a la comunidad indígena náhuatl del pueblo de los Reyes en el municipio de Apazochitlán, Hidalgo. Actualmente soy la coordinadora de la Red de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes con Discapacidad de América Latina y el Caribe. También tengo algunos mandatos en el programa iberoamericano
para la Discapacidad de la organización 11. Puedo también decir que formo parte soy la coordinadora, del Grupo Mixto de Seguimiento del Programa de Acción del Decenio de las Américas de la OEA, y por último mencionar que también formo parte del Grupo Asesor de organizaciones de la sociedad civil en ONU Mujeres a nivel regional. ¿Por qué es importante que las mujeres con discapacidad ocupen puestos de elección popular, ejerzan el voto y reciban información en formatos accesibles? Principalmente es importante que las mujeres con discapacidad participemos de estos espacios, primero porque es un derecho. Es un derecho ganado principalmente por las mujeres, que justo recientemente acabamos de tener un aniversario más. Y segundo, porque el hecho de que nosotras, las mujeres con discapacidad, estemos ocupando puestos de toma de decisiones, hace que el gobierno y todas las estructuras políticas no se olviden de que existimos dentro de este, pues obviamente, marco general de humanidad que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad para ejercer los derechos político-electorales? Puedo comentar que una de las principales barreras que enfrentamos las mujeres con discapacidad es que no formamos parte de los partidos políticos, es decir, no hay un interés legítimo de participar en ellos, y por ende los partidos políticos, pues bueno, no se preocupan de crear pues algunos ajustes razonables para que tengamos esa como llamado, ¿verdad?, a participar de ellos. También me parece que hace falta accesibilidad en todos los sentidos, no solamente la accesibilidad física, sino en todos los sentidos. Y por ende, en los partidos políticos hace falta conocimiento sobre el tema de discapacidad. Creo que esta falta de conocimiento, la falta de inclusión, de cómo incluirnos dentro de este grupo de personas que forman los partidos políticos, pues bueno, se ve precisamente, es uno de los factores, que hacen que las personas con discapacidad y en especial las mujeres no participemos de este espacio. ¿Qué responsabilidades tienen los partidos políticos y las autoridades electorales en este tema? En este caso, me parece que las responsabilidades son en doble vía. La primera es que en este caso los partidos políticos, como también el Instituto Estatal Electoral o los institutos electorales, deben de prever, ¿verdad?, todas estas o estos ajustes necesarios o razonables que requerimos las personas con discapacidad. Sin embargo, también es parte de nosotros o una obligación de nosotros hacer el ejercicio de este derecho y también, pues obviamente participar, porque finalmente si no hay una participación, si no se nos consulta, pues obviamente este derecho no es ejercido de manera eficaz y sobre todo pues que no se pueden alcanzar pues esas aspiraciones que nosotros queremos para tener una mejor calidad de vida y una mayor participación en todos los ámbitos de la vida social. ¿Qué medidas crees que se deberían tomar para asegurar la participación de las mujeres con discapacidad de manera plena, segura y en igualdad de condiciones? Una de las primeras medidas que considero que se deben de tomar son precisamente los ajustes razonables para pues obviamente la participación de las mujeres con discapacidad. Otra es que realmente los partidos políticos deben permitir precisamente que las mujeres con discapacidad tengan una agenda propia y no que sigan llevando solo la agenda de partido, que es un desafío que han enfrentado aquellas que han logrado estar en estos espacios de toma de decisiones. Algo que también considero que es muy importante es que todos los partidos políticos deben de modificar precisamente sus estatutos de partido para que puedan meter precisamente la identidad de la discapacidad dentro de ellos, para que puedan comprender precisamente comprender y entender toda esta
perspectiva de la discapacidad y por supuesto puedan pues obviamente entender por qué las personas con discapacidad para poder participar en igualdad de condiciones requerimos de diversos ajustes razonables y accesibilidad especial. Por último, me parece que es sumamente importante que se hable de presupuestos específicos. Nosotros hemos visto que en la lucha, por ejemplo, de género, fue pues obviamente ardua también para que pudieran lograr que los partidos políticos, especialmente más bien el Instituto Nacional Electoral, contara con presupuestos etiquetados para género. Sin embargo, también esto es necesario para que las mujeres con discapacidad y las personas con discapacidad que están buscando una posición obviamente de toma de decisiones, pues también cuenten con estos presupuestos, ya que hemos visto que durante los procesos electorales que hemos pasado, una persona con discapacidad generalmente tiene que buscar quien le apoye para que haya, por ejemplo, interpretación de lengua de señas, para que algunos materiales tengan el braille, y creo que ese es un desafío por el que muchos no se animan a postularse a puestos de elección. Y cierto que también esta falta de recursos para este tipo de información accesible, pues obviamente como votantes, pues obviamente requerimos tenerlos cuando tenemos una condición de discapacidad específica, requerimos estos elementos para que nosotros también podamos decidir por quién votar. Entonces, estos serían pues para mí como que unas de las muchas medidas que considero que deberían de ser necesarias para encontrar medianamente la igualdad y la inclusión de las personas con discapacidad, y en especial de las mujeres en estos procesos electorales. En conclusión, me parece que es sumamente importante que las personas con discapacidad y en especial las mujeres asumamos este compromiso. Yo siempre lo he dicho y espero no estar mal, pero a mí me parece que cuando nosotras, las personas con discapacidad, llegamos a un espacio de toma de decisiones, es porque en realidad vamos ganando las pequeñas batallas que hemos recorrido por muchos años. Entonces necesitamos formar gente y que la gente tenga el ánimo de formarse para estos espacios de toma de decisión, porque también pues obviamente debemos evitar la simulación que muchos partidos políticos tienen, pero eso también podemos decir que es por esta baja participación que nosotros tenemos. Qué gusto que nos hayas acompañado en un episodio más. En esta ocasión, donde reconocimos la importancia de que todas las mujeres puedan votar y ser votadas. Recuerda que tenemos una cita en el próximo episodio para hablar sobre la importancia del trabajo digno. Mientras eso sucede, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y X, donde aparecemos como Documenta AC. Y también puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify como Documenta Radio. aquí le apostamos a la información para la transformación social y al diálogo para construir otras realidades entre todas. Nosotras también contamos.